Hola hermanos, ¿qué tal? Un cordial saludo. Feliz sábado a cada uno de ustedes que hoy se han dado cita para escuchar el repaso general de la lección que durante esta semana llevó como título Comprendamos la naturaleza humana. Bienvenidos a BioChannel, el canal fino para toda la gente, según nuestros hermanos de Venezuela. El versículo de memoria durante esta semana es un versículo que ha sido fundamental para la comprensión de la naturaleza humana, del origen de la naturaleza humana. Es el que encontramos en Génesis el capítulo 2 y el versículo 7 y nos dice de la siguiente manera: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por demás que es sorprendente cómo, desde los inicios de la humanidad, desde los mismos comienzos de la humanidad, se ha vivido una tensión entre la palabra de Dios que dijo, ciertamente morirás, con la promesa engañosa, falsa, mentirosa de Satanás cuando le dijo a la pareja, ciertamente no morirán. Desde ese momento, esas dos frases han entrado en tensión, porque como el hombre, al vender su voluntad al enemigo, ahora se alió con el enemigo, ahora él le cree al enemigo. Pero como Dios, en el plan de la salvación, diseñó una estrategia para que desde el interior del ser humano, el poder del Espíritu Santo se iba a oponer a esa naturaleza que ahora estaba vendida al pecado. El Espíritu Santo entonces ha hecho generar esa tensión, porque de no haber sido por la intervención de Dios, toda la raza humana le hubiese creído a Satanás. Pero en el tiempo actual, incluso en el mundo cristiano, hay quienes tratan de buscar un equilibrio, hacer un maridaje, hacer concordar las palabras de Dios con las palabras de Satanás. Eso a mí me parece de locos, me parece increíble que unos cristianos que dicen creerle a Dios, que oran a Dios, que creen en Dios, que predican el Evangelio, le crean a Satanás. Pero eso sí, al mismo tiempo que Dios les dice, el hombre morirá, estos cristianos le creen también a Satanás cuando dicen no morirán. Entonces, ¿cuál es la explicación que ahora este grupo de creyentes? Yo no me preocupo tanto por los budistas, los islamistas, los que no son cristianos. Yo me preocupo es por la religión cristiana. ¿Cómo es posible que esta religión cristiana diga creer en Dios y al mismo tiempo le crea a Satanás? ¿De dónde sale eso? O le crees a Dios o le crees a Satanás, pero tú no puedes combinar las dos cosas. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice lo siguiente. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, a partir del versículo 15, dice de la siguiente manera. Mejor leámoslo a partir del versículo 14. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Aquí el nombre Belial es un seudónimo de Satanás. ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Esto lo escribe Pablo. ¿Cómo puede un cristiano hoy intentar enseñar que cuando una persona muere, no muere como Dios dijo, sino que no muere como Satanás dijo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame, pastor. Sí, estas iglesias lo que están diciendo es que la persona que muere no muere como Dios dijo, muere como Satanás dijo. Entonces, ¿a quién le crees tú, cristiano? Tú que me escuchas, que oyes a tu líder espiritual, que oyes a tu pastor, que oyes a tu sacerdote, a tu ministro de culto, que te dice que cuando un cristiano fallece, su espíritu de alguna manera sube consciente a Dios,
allí ese pastor, ese ministro de culto, ese sacerdote está haciendo una combinación entre lo que Dios dijo, morirían porque el cuerpo se desintegró, pero te están enseñando a ti que no muere, como dijo Satanás, ciertamente no morirás. Entonces ahí mezclan dos cosas. ¿Cómo puede haber una combinación de tal naturaleza? Vamos entonces a lo que nos dice el texto bíblico. Por ejemplo, un ser viviente. Esta es la parte del domingo. Tal vez durante esta semana, esta lección, yo voy a ir parte por parte. El domingo, un ser viviente. El relato del Génesis declara de una manera clara y precisa que en el día sexto de la semana de la creación, Dios trajo a la existencia varios seres. Trajo a la existencia a los animales terrestres por el poder de su palabra. Y estos animales terrestres surgieron, Dios utilizó la tierra como vehículo a través del cual se iba a llevar a cabo la creación. Fue el material preexistente con el cual Dios trajo a la existencia por el poder de su palabra a los animales. Pero en el sexto día, y también tomando la tierra como insumo, trae a la existencia al hombre. Pero a diferencia de los animales, Dios forma al hombre con sus propias manos. Aquí se da una diferencia muy notable. Mientras que los seres irracionales, los animales, cuadrúpedos, reptiles y todos los que nos acompañan en esta vida terráquea, cuyo hábitat está en la tierra de manera prioritaria, vinieron a la existencia como producto del poder de la palabra de Dios. Los seres humanos no vinimos por el poder de la palabra de Dios, sino por la mano de Dios. Eso genera una gran diferencia. La Biblia también dice que el espíritu que hay con el que respiran los animales es el mismo con el que respiramos nosotros. ¿Dónde está entonces la diferencia? La Biblia también dice que lo mismo que le sucede al hombre, le sucede también a los animales. Hace unos meses estuve en la finca de mi padre y pude observar cómo un becerrito que estaba recién nacido, unos gallinazos, unos zamuros, un sopilote, un golero, no sé el nombre, un chulo, no sé el nombre que usted le dé en su país, he mencionado algunos sinónimos, empezaron a comérselo por el recto, porque como no estaba en capacidad de defenderse y la mamá lo abandonó. Yo pude ver en vivo y en directo, es más, lo grabé, pero después de un tiempo decidí eliminar el video porque me causaba dolor y ver cómo ese animalito exhaló el último aliento. He también visto la muerte de seres amados cuando exhalan el último suspiro. Es lo mismo. Y en ese sentido, la Biblia tiene toda la razón. La Biblia dice que lo que le sucede al hombre le sucede al animal. Uno es el mismo espíritu, el otro es el mismo espíritu. El espíritu del hombre es el mismo espíritu del animal. Entonces, si los que dicen que un cristiano que se muere, el espíritu va a Dios, yo le preguntaría, bueno, y entonces el espíritu del animal, ¿a dónde va? ¿Quién le dio al animal el espíritu de vida? Si estos cristianos hacen esa separación del cuerpo que se destruye y del espíritu que queda consciente, entran en una contradicción. La pregunta es la siguiente: ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde existía Adán antes de que Dios lo creara? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde existía Adán? Físicamente, materialmente, ¿dónde existía él antes de que Dios lo creara? Si quieres, déjame un comentario. Deja un comentario. ¿Dónde existía? ¿Dónde existía Adán antes de que Dios lo creara? Cuando Dios decide crear a Adán, toma dos elementos. El elemento tierra o polvo forma un cuerpo físico con todos los órganos, con todos los sistemas, con todos los tejidos. Está listo. Le falta un detalle: la vida. Cuando tú observas el proceso inverso, que es la muerte, tú tendrás a tu ser querido que falleció, lo ves allí. Tiene todos sus órganos, todos sus sistemas, tiene todos los tejidos, tiene todo, absolutamente todo.
¿Qué le falta? La vida. ¿A dónde se fue esa vida? Al mismo lugar, no que subió conscientemente. No, simplemente desapareció. Dejó de existir. Ya no fluye esa vida, ya no fluye en el cuerpo de la persona que falleció. Así como cuando Dios creó a Adán, ese cuerpo era perfecto, tenía todo, pero no fluía la vida en él, no fluía la vida, porque el hombre no puede tener vida en sí mismo. ¿Quién es el único que tiene vida en sí mismo? Es Dios. Cristianos, despierten, por favor. El único que tiene vida propia es Dios. El hombre no tiene vida propia. Entonces, cuando ese hombre llamado Adán, que fue tomado del polvo de la tierra y por las prodigiosas manos de Dios, se convierte en un cuerpo de carne, de hueso, de músculos, de tendones, de nervios, de vasos, de capilares, de neuronas, de todo, a ese cuerpo le faltaba la vida. Ahora viene Dios y le insufla su propia vida, porque Dios tiene vida no preexistente. Y en ese momento, ese cuerpo que estaba inerte se convierte ahora en un alma viviente. Y el problema está en que por el influjo de la enseñanza griega con su dicotomía platónica, ahora el hombre empezó a creer que dentro de él había un alma que era consciente y que podía existir independiente de Dios. ¿Cómo les parece eso? Esta es la enseñanza que hoy permea en los cuerpos religiosos cristianos. No importa cómo se llame, eso es lo que permea. Si un cristiano se muere, su espíritu se va a seguir alabando a Cristo Jesús, a Dios, de la misma forma como al estar ese espíritu metido en el cuerpo, alababa acá el nombre de Dios. Es que han hecho esa disociación. Y han enseñado y han creído que dentro de nosotros existe un ente consciente, separado de Dios y separado del cuerpo. No, señor. Cuando la Biblia nos habla, y vale la pena lo que el autor menciona aquí, siguiendo el consejo de que nos da el capítulo 2 y el versículo 7, donde se dice, y fue el hombre un ser viviente, la palabra hebrea que se utiliza allí es nefesh, un alma. Alma, nefesh, alma. Nefesh es igual a un ser viviente. El autor es claro. Esto significa, y se los leo textualmente, que no tenemos un alma que pueda existir separada del cuerpo. No, más bien somos un ser vivo, somos un ser viviente. Es increíble ver cómo, por ejemplo, uno de los grandes escatólogos de la teología católica, el español Juan Luis Ruiz de la Peña, él escribió dentro de varios de sus escritos que es imposible que haya esta aparente separación que enseña la Iglesia Católica o que enseñan las iglesias cristianas históricas y tradicionales. Es imposible. Si la vida se mostró en un cuerpo unido con la chispa de vida, no puede ser que la chispa de vida se manifieste alejada de este cuerpo que Dios le creó. Esto no puede ser. Pensamiento similar, y esto lo digo para que aquellos que son verdaderos investigadores de la Biblia y de estos temas teológicos vayan y consúltenlo. Esto que acabo de decir de Juan Luis Ruiz de la Peña, usted lo puede encontrar en su tesis doctoral. Oído, hermanos, estamos hablando de uno de los teólogos españoles y católicos más prominentes en cuanto a escatología se refiere. En su libro, titulado El hombre y su muerte, él escribe lo siguiente: la resurrección es la recuperada existencia del hombre entero, que había sucumbido en la muerte enteramente. Todo el hombre había cesado de ser. Todo el hombre recobra el ser, pero no ya en la vuelta de un período transitorio, es decir, viviendo 80 años. De nuevo destinado a la muerte, no, sino en el estado definitivo de la existencia terrena. Eso lo pueden encontrar en ese libro en la página 372. Igual posición tiene Joseph Ratzinger, quien fuera papa, hoy papa emérito. Esto solo lo puede saber aquel que se dedica a investigar. Posición similar tuvo también Karol Wojtyła,
el Papa Juan Pablo II, ya fallecido. Estamos hablando de 3 teólogos católicos que ellos no aceptan que después de la muerte el hombre siga viviendo de alguna manera. Y vale la pena recordarle al público amante de la investigación que fue la teología católica quien insertó el concepto de la inmortalidad del alma. No existía ninguna religión protestante cuando la Iglesia Católica ya estaba aflorando. Y es esa teología la que se encargó de enseñarle al hombre que el alma era un ente que podía seguir viviendo de manera separada del cuerpo. Ahora encontramos a estos 3 grandes baluartes de la teología católica que dicen esto no puede ser. Y tienen toda la razón, y ellos exponen sus argumentos. Argumentos que no viene al caso ahora mencionar. Usted puede leerse de Juan Luis Ruiz de la Peña. Usted se puede leer, por ejemplo, la Pascua de la creación. Se puede leer el don de Dios. Se puede leer el hombre y su muerte, como acabo de mencionarles. De Joseph Ratzinger hay varias obras y sobre todo lo que tiene que ver con el estado de la muerte, con el asunto de la muerte. Karol Wojtyla también dejó varios documentos sobre el particular. Y no estoy hablando de que esto pertenece al asunto secreto, no. Algunos se preguntarían, bueno, ¿y por qué la Iglesia Católica entonces no cambia? Porque es que una cosa es lo que piense un papa, una cosa es lo que piense un teólogo católico y otra cosa es lo que piense la teología de la Iglesia, el cuerpo cardenalicio, lo que diga el magisterio de la Iglesia. Algo similar ocurre también en el mundo protestante. No son pocos los eruditos protestantes que también se paran y dicen esto no puede ser. Es absurdo, es un verdadero despropósito decir que el hombre muere, pero muere una parte nomás. El hombre no puede morir una parte, porque la otra parte necesita de la otra parte para seguir viviendo. Pero esa es la mentira de Satanás. Una mentira que ha traído nefastas consecuencias para el ser humano. Y una de ellas es el espiritismo, en donde se dan las bases perfectas para que si tú crees que tu ser querido no murió completamente, sino que murió una parte, que fue el cuerpo, y que el espíritu queda por allí, ese espíritu se te aparece a ti y te engaña. Y ya tú sabes que ese espíritu no proviene de Dios. Bien, ya dijimos entonces que ninguna parte aislada del ser humano puede seguir viviendo separada de la otra. Esto lo está diciendo el autor de nuestra lección. Y habíamos leído que este hombre, Juan Luis Ruiz de la Peña, también menciona que eso es imposible. Vamos ahora a analizar la parte del lunes que nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Según Ezequiel el capítulo 18 y el versículo 4, así nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Cuando nosotros nacemos en esta tierra, nosotros sabemos que tenemos una existencia muy frágil. Somos muy lábiles, somos muy cambiantes. Nacimos infectados por el pecado. Nosotros tenemos una naturaleza que se va degradando inmediatamente nacemos. Desde que nosotros nacemos, empezamos a morir. Porque el niño, uno dice, ahí está bebé. No, empezó a morir. Desde que nació empezó a morir. Porque sus células comienzan a degenerarse. Hasta que se cumpla finalmente el alma que pecare, esa morirá. ¿Ha pecado un niño cuando nace? Hay que analizar 2 conceptos y es el pecado herencial y el pecado experiencial. El pecado de herencia, el pecado original, todos nosotros lo tenemos. Todos. Pero el pecado por experiencia, ya ese es el producto de la decisión individual. Dios no te cobrará a ti tu pecado original porque tú no estuviste en Adán para pecar. Tú no indujiste a Adán para pecar. Pero como Él es nuestro Padre, pues esa herencia se nos llega hasta nuestros días. Pero en la cruz del Calvario, Cristo paga el pecado original por cada uno de los seres humanos. Pero el pecado experiencial, es decir, el que tú y yo cometemos a conciencia, ese pecado solo se puede perdonar si tú aceptas el sacrificio de Jesús voluntaria y conscientemente. Por eso un niño, cuando fallece, Dios no le va a endilgar a él pecado alguno, porque esa criaturita de 2 años, de 4 años, no ha cometido pecado consciente. Experiencialmente hablando, él no es un pecador. Él es pecador herencialmente, pero como ya lo expliqué, el pecado
original, Dios no se lo carga a ninguno de sus hijos, ya se lo cargó a Jesucristo. Y en la cruz del Calvario, Cristo pagó por todos ese pecado original. Pero el pecado experiencial, no, Señor. Tienes tú que confesarlo, tienes que apartarte, tenemos que abandonarlo y pedir perdón. Y por los méritos de la sangre de Jesucristo, obtenemos ese perdón. Por eso Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 4 debe ser entendido en el siguiente contexto. El alma que pecare. Entonces, si estos cristianos que dicen que el alma que peca es la que muere, entonces, ¿qué pasa con aquellos impíos que también mueren y que su alma en ese caso, ¿dónde queda? ¿Dónde quedaría? ¿El alma que pecare morirá? Entonces, ¿moriría también esa alma que están enseñando? ¿Por qué no muere el alma de uno y el alma del otro sí? Aquí hay una distorsión, aquí no hay una buena base, no hay ninguna presuposición bíblica que sugiera tamaña información errónea. Por el contrario, la Biblia soluciona esto de una manera simple. El ser humano que peca y que no se arrepiente de sus pecados conscientes, ese ser humano va a perder su vida. No solamente la perderá aquí, porque esa es la condenación que tenemos todos los que estamos en esta tierra. Todos vamos a morir. Algún día vamos a morir. Pero además de esto, si llega la resurrección, esta persona morirá y desaparecerá para siempre como si nunca hubiese existido. Nos vamos ahora a la parte del martes. El espíritu vuelva a Dios. ¿Qué significa esto? ¿No te parece que cuando el libro de Eclesiastés hace mención de esta declaración, algunos creen que hay una parte consciente que vuelve a Dios? Y que cuando el hombre muere, entonces ese espíritu que dice la Biblia, escrito está, vuelve a Dios. No, queridos, no se está hablando de ningún elemento consciente. Cuando Dios insufla en Adán el espíritu de su propia vida, ese espíritu, si llegase, entre comillas, a tener conciencia, sería la conciencia divina. Y de eso es que se han valido las religiones orientales, influidas también por el maestro satánico, para enseñar de que nosotros tenemos conciencia divina y que por eso somos dioses también. Por eso nuestro espíritu no muere. Pero qué error tan craso. ¿Acaso ese espíritu tenía cerebro antes de entrar al cuerpo humano? ¿Ese espíritu que Dios insufló en la nariz de Adán ya tenía cerebro, tenía venas? No, Señor. Se necesitan los dos elementos, el cuerpo que Dios creó, de lo contrario, ¿para qué Dios va a crear cuerpo? Hubiese dejado a Adán como espíritu y punto, y se hubiese relacionado con Adán sin ningún cuerpo, porque eso es lo que están enseñando. O sea, ponte tú a pensar. Si ese espíritu sigue viviendo, sigue alabando a Dios, sigue siendo consciente, ¿para qué Dios creó el cuerpo? Si en última instancia ese cuerpo era innecesario para la prosecución de la vida de ese ser que Él estaba creando, no tiene sentido. Y Dios es un Dios de orden. Él sabía que para vehiculizar la vida que Él posee y que esa vida la estaba otorgando, la estaba trasladando, la estaba transfiriendo a ese cuerpo que había creado, era necesaria la existencia del cuerpo para que se vehiculizara, para que se manifestara esa vida que Dios estaba dando. ¿Qué vuelve a Dios? ¿Qué es lo que vuelve a Dios? Nada. Nada vuelve a Dios, porque Dios no necesita de esa vida que es de Él. Él no necesita. Algunos han llegado de pronto a pensar que cuando el espíritu de una persona fallece, entonces Dios aspira. Venga para acá, que ese espíritu era mío, ese era un pedacito de mi vida, y así por el estilo. Todos los que se van muriendo y exhalan el aliento, entonces Dios toma ese aliento y lo incorpora a su ser. No, eso no es necesario. Dios no necesita de eso porque Él es vida. Él no necesita absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que sube a Dios? Nada. Nada sube. Simplemente lo que ocurrió en el cuerpo humano que acaba de exhalar su espíritu es que ese espíritu ya no fluye, ya no tiene dónde hacer anclaje. Ya no hay un cerebro que le permita activar los demás órganos. No existe. No existe. Lo que existe es ese cuerpo. Nada más existe. Entonces, el alma que pecare, esa morirá, se está refiriendo al cuerpo entero, al ser humano completo, cuando tiene vida, cuando se mueve en este periodo vital de existencia que Dios le otorga. El miércoles tiene un título: Los muertos nada saben.
El constructo hebreo es muy interesante. Dice Salomón, porque los que viven saben que han de morir. Aquí el vocablo hebreo es positivo, saben, es consciente. Este saber implica raciocinio. En el libro de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos los que en Él creen, y para tú creer necesitas tener conciencia. Creer y saber son distintos, pero el saber implica que algo vive, que algo es razonable, que algo es cierto. El vivo lo sabe porque cognitivamente, tú que me ves y yo que hablo, yo soy muy consciente de que algún día entrego el equipo. Yo soy muy consciente que algún día me muero. ¿Por qué? Porque ese es el diseño que la naturaleza tiene después del pecado, para todos los seres humanos. Pero dice, pero los muertos, nada. Y a esta partícula negativa, nada, se le añade saben. Es decir, es lo opuesto a lo que cognitivamente sabe o tiene un ser vivo. Un ser vivo sabe que va a morir, pero el muerto nada sabe. Punto. Nada sabe. No, que esto es un elemento poético, que son libros que están escritos en poesía y entonces que esto no puede ser considerado como tal porque la poesía genera ambigüedad, que la poesía puede utilizar muchas figuras literarias. Querido, eso es verdad, pero la poesía también te dice cosas concretas, así esté en verso. Eso no importa. Y cuando estas declaraciones que encontramos tanto en el libro de los Salmos, como en Eclesiastés y como en otros libros de corte poético, son contundentes y están en armonía con el resto de las declaraciones que están escritas en prosa, aquí no tenemos ninguna excusa de decir es que esta declaración, aunque es clara y está en armonía con el resto de los versículos bíblicos que están escritos en prosa, pero como está escrito en poesía, esto no es cierto. No, señor. No podemos hacer ni tener ese doble rasero, porque la Biblia es una sola. Y la Biblia se explica a sí misma. Adicionalmente, vale la pena decir que la Biblia es consistente cuando el autor escribe, la persona que muere sin ser salvos, porque muchos morirán sin esperar la salvación, no se van a un infierno eterno, ardiendo por siempre. No, tampoco se van a ir a un purgatorio temporal. Recuerden que incluso el concepto del purgatorio ya está siendo revaluado en la teología católica. En segundo lugar, los que mueren en Cristo les espera una resurrección, porque ellos se depositaron completos, su cuerpo fue puesto en el sepulcro y desaparecieron. Ahora en la resurrección, Dios reinvierte la muerte y vuelve a crear al ser humano a partir de los rasgos físicos que ese ser humano tenía en vida. ¿Quién le devuelve la vida? ¿Quién vuelve a crear al hombre? Dios. Eso sí tiene todo el aval bíblico y está en perfecta armonía con el poder de Dios. Dios no necesita ninguna materia preexistente para traer al hombre a la existencia. Utilizó la tierra porque aquí viviría el hombre, pero ¿los ángeles son de la tierra? No, los ángeles no son de la tierra. Los ángeles no son de carne como nosotros. ¿De qué están hechos los ángeles? No sabemos, pero tienen un cuerpo que Dios lo trajo a la existencia sin necesidad de recurrir a ninguna cosa preexistente. Por ello es que para el cristiano, para el creyente serio y fiel que sigue las ordenanzas bíblicas, la muerte es algo trivial. Yo no me olvido de la muerte de mi hermana Denny. No me olvido. La tengo muy presente, pero sé que esto es un momentito para ella. Abraham tiene más de 2000 años de muerto. Pablo tiene 2000 años de muerto. El que más viejo, el primero que haya sido sepultado, que fue Abel, tiene un poco más de 6000 años de haber muerto. Pero cuando Cristo lo resucite, tendrá la sensación de que ha transcurrido nada, igual que aquel que lleva muerto solamente un mes o 2 meses. Será igualito. No es que uno que tenga 5000 años de muerto diga, wow, yo sí me dormí bastante. No,
será un santiamén. Ellos no sentirán el paso del tiempo porque los muertos nada saben. Eso está claro en el texto bíblico. Bien, nos vamos al día jueves. Descansar con los antepasados. Esta es una manera muy oriental y particularmente muy hebrea de decir que fue sepultado y que se murió como se murieron sus abuelos, sus antepasados. A eso es a lo que se refiere, descansar con los antepasados. Es una forma de describir la muerte mediante la declaración de que alguien durmió con los antepasados. No significa que dormir con los antepasados es que lo sepultaron ahí en el sepulcro y él estaba durmiendo. No, nada de eso. Por ejemplo, en el caso de la cueva mortuoria o la cueva funeraria que compró Abraham a Efrón, Eteo, la cueva de Macpela era una cueva funeraria. Y en esa cueva fueron sepultados Abraham, Sara, Rebeca, Raquel no porque la enterraron en el desierto, Jacob. Fueron enterrados allí, uno al lado del otro. ¿Ustedes creen que ellos van a tener un diálogo después de muertos? Hola, hijo, ¿cómo está? Le diría Abraham a Isaac. No, papá, yo aquí bien, recordando los viejos tiempos y tal. No. Eso no tiene carta de presentación. Ellos están descansando. Abraham fue reunido con sus antepasados. Jacob fue reunido con sus antepasados para decir que así como sus antepasados murieron, a él le tocó exactamente lo mismo. Y yo voy a ser recogido con mis antepasados. No sé si mi papá, ojalá y nunca falleciera mi padre y mi madre. Eso es lo que nosotros deseamos para nuestros padres, sobre todo si han sido tan bellísimos, tan buenos padres como han sido mis padres conmigo y con mis hermanos. Pero si ellos fallecen primero, yo le voy a seguir porque esa es la ley de la vida. Eso significa reunirse con los antepasados. No que el espíritu mío se va a reunir con el espíritu de mis antepasados y allá vamos a formar una tremenda parranda, o si es un hombre que aquí en vida fue un borrachín y un sinvergüenza, o parrandero, que le gustaba la fiesta, el baile y la música y toda esa cuestión, entonces allá después de muertos se van para allá y sigue la parranda. Ustedes no han oído que cuando se muere un cantante y luego se muere otro cantante y se muere otro cantante seguido, dicen, están en el cielo cantando delante de la presencia de Dios. Va a seguir la parranda ya en el cielo. Hombre, por favor, ¿hasta dónde llega la ignorancia del ser humano? Pero ellos no tienen culpa. La culpa la tienen esos predicadores que están diciendo que hay que hacer relación entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Dios dijo, no morirás. Pero Satanás dijo, Dios dijo, morirás. Satanás dijo, no morirás. Ahora el hombre muere de una forma no como Dios dijo, pero el hombre ahora no muere de la forma como Satanás dijo. Y hacen esta relación. Queridos, yo no sé tú qué vas a creer. Eso es una decisión muy personal. Pero piensa. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o al enemigo de Dios? Que en este día, al culminar las horas sagradas, que en este día sigas avanzando en la investigación. Tómate tiempo para analizar cualquier cosa, pero que esté en armonía con la palabra de Dios. No te alejes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si bebes fuente de otra procedencia y no comprendes bien la palabra de Dios, vas a ser engañado. Primero, lea la Biblia. Consulte bien la Biblia. Armonice la Biblia completamente con el plan original de Dios. Y luego, acuérdate que el Espíritu de Dios nos conduce a toda verdad. Que en este día la paz del Señor te acompañe. Que la gloria del Altísimo esté contigo y que podamos seguir disfrutando de su compañía es mi deseo y mi oración para ti. Bendiciones.